Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Padre, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittivus de vitoribus noster, et ne nos induscas in tentatione, se libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre de Padre, Filii, Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el Concilio Vaticano II en el decreto Perfectae Caritatis. Quería leer tranquilamente estos dos que vamos a leer ahorita. Y bueno, si le continuamos está bien, pero estos dos los quería leer tranquilamente por el tema que creo que nos aplica mucho a nosotros los laicos también. El primero, la pobreza; el segundo, la obediencia. Sección 13. La pobreza voluntaria para seguir a Cristo, de quien es distintivo hoy sobre todo muy apreciado, ha de ser cultivada diligentemente por los religiosos, y, si fuera necesario, ha de manifestarse con formas nuevas. Por ella se participa de la pobreza de Cristo, que, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que fuésemos ricos con su pobreza. Pero en cuanto se refiere a la pobreza religiosa, no basta el estar supeditados a los superiores en el uso de las cosas, sino que es preciso que los miembros sean pobres real y espiritualmente, poniendo sus tesoros en el cielo. El cumplimiento de su oficio, siéntase cada uno sujeto a la ley común del trabajo, y mientras se procura lo necesario para el sustento y apostolado, dejen toda inquietud indebida y pónganse en manos de la providencia del Padre Celestial. Miren nomás cómo les pide esto a Dios y la Iglesia, a los sacerdotes. Pero también eso nos puede aplicar a nosotros. Nosotros los laicos a veces nos desvivimos y se nos va la vida queriendo hacer dinero, cuando en realidad vemos tanta santidad dentro de la pobreza. Ahora, una cosa es la pobreza del corazón y otra cosa es la pobreza mediocre. Tampoco nos vayamos a ir al otro lado de la historia. Pero lo que quiero ahora entender es de que tengamos siempre en cuenta que lo que Dios nos dé, mucho o poco, lo que Dios nos dé, nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos únicamente administradores de las gracias de Dios, de las bendiciones de Dios. Y todo lo que nos ha dado no es nuestro. Solamente somos administradores, los cuales disfrutan los beneficios de ser administrador de esas cosas, pero al fin de cuentas no es nuestro. Pensemos en ser generosos con el prójimo, a ser generosos con nuestros hermanos. Especialmente tengamos atención a nuestros sacerdotes, porque ellos han hecho y tienen que hacer un voto de pobreza extrema comparada a la nuestra. Nosotros sí podemos dedicarnos, por decirlo así, a hacer fortuna. Ellos no. Ellos tienen que confiar en la divina providencia. Y nosotros somos llamados a ser la providencia para otros que están más desafortunados que nosotros mismos. Las congregaciones religiosas pueden permitir en sus constituciones que los miembros renuncien a los bienes patrimoniales adquiridos o que puedan adquirir. Los mismos institutos, según la condición de los lugares, esfuércense en dar testimonio colectivo de la pobreza y destinen gustosos algo de sus propios bienes para otras necesidades de la Iglesia, para sustento de los necesitados, a quienes todos los religiosos han de amar en las entrañas de Cristo. Las provincias
y las casas de los institutos comuniquen unos a otros sus bienes temporales, de suerte que las que abundan ayuden a las que tienen necesidad. O sea que también son invitadas a que también sean generosos con sus otras comunidades que no son tan ricas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Estados Unidos con algún país más pobre, ayudar a las diócesis más pobres. Porque aquí hay abundancia, seamos sinceros. Aunque sus institutos, salvas sus reglas y constituciones, tienen derecho a poseer todo lo necesario para la vida temporal y el apostolado, eviten sin embargo toda especie de lujo, de lucro inmoderado y de acumulación de bienes. Miren nomás, aunque haya demasiado, la iglesia les pide que por favor distribuyan sus bienes. Tienen derecho a lo necesario y obviamente a guardar para emergencias, para continuar trabajando en la iglesia. Pero ¿qué hace una diócesis? Un ejemplo, si la diócesis solamente necesita para trabajar seguro 6 meses, 5 millones de dólares, por poner un ejemplo, estoy hablando aquí en Estados Unidos, ¿qué hace una diócesis con 30, 40 millones de dólares? Cuando puede ayudar a otras diócesis que están mucho más pobres. Un ejemplo, no por poner uno. Yo no estoy hablando de ni una diócesis porque yo estas finanzas yo no las conozco, pero por un ejemplo nomás. Segundo, la obediencia, sección 14. Por la profesión de la obediencia, los religiosos ofrecen a Dios la total entrega de su voluntad, como sacrificios de sí mismo, y por ello se unen más firme y plenamente a la voluntad salvífica de Dios. Por eso, a ejemplo de Jesucristo, que vino a cumplir la voluntad del Padre y, tomando forma de siervo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. Los religiosos, movidos por el Espíritu Santo, se entregan confiados a los superiores, representantes de Dios, y por ello son conducidos al servicio de todos los hermanos en Cristo. Como el mismo Cristo sirvió a sus hermanos en conciencia de su sumisión al Padre y entregó su vida en redención de muchos, así se unen más estrechamente al servicio de la Iglesia y se esfuerzan en llegar a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Por consiguiente, los religiosos con espíritu de fe y de amor a la voluntad de Dios obedezcan humildemente a sus superiores según las reglas y las constituciones. Sirviéndose de las fuerzas de la inteligencia y de la voluntad y de los dones de la naturaleza y de la gracia al cumplimiento de los mandatos en la ejecución de los oficios que se les han encomendado, sabiendo que prestan su colaboración a la edificación del cuerpo de Cristo según los designios de Dios. O sea, el sacerdote o todo religioso está casi por decirlo así, a obedecer ciegamente a sus superiores. ¿Por qué? ¿Porque son tontos e irracionales y son esclavos de sus superiores? No. Porque confían en Dios. Porque confían en Dios. Ahora, esto lleva una responsabilidad muy grande a sus superiores, porque tienen la salvación de sus súbditos en sus manos. Tienen la salvación de todos estos que están bajo ellos. Ellos deciden qué hacen con esas almas. Si los oprimen al punto de que los hacen cesar de la fe, o los santifican gracias a esa obediencia que ellos llevan. Pero eso nos aplica a nosotros los laicos también. Nosotros debemos una obediencia ciega a la iglesia. Eso no significa que no podemos ver los errores que estén pasando. Por ejemplo, en estos tiempos es inevitable no verlos. Eso no significa que no podemos incluso condenar aquellas cosas que estén erróneas o actos erróneos. Pero una cosa es ver lo malo que hay en la iglesia, incluso hasta condenar lo malo que hay en la iglesia, y otra cosa es ser desobedientes. Ahí tenemos que cumplir lo que dijo Jesucristo. Hagan todo lo que les dicen, pero no los imiten. Por ejemplo, el padre James Martin, que por su sacerdocio, pues bueno, así lo dejamos para no pecar. El padre James Martin, que está a favor de los homosexuales y que incluso intenta cambiar la teología sobre los homosexuales o de la doctrina de la iglesia sobre los homosexuales.
él sí va y me confieso con él y resulta que él ahí está, yo me voy a confesar con él, claro que sí, es un sacerdote. Tengo que ser obediente a la iglesia no lo ha suspendido. Ni modo, me confieso con él. Si él me manda a hacer algún tipo de obra de caridad en obediencia a su sacerdocio y a la iglesia, yo tengo que obedecer. Y eso significa que porque tengo que obedecer eso, yo soy ciego y no puedo ver el mal que él hace, lo mal que hace como sacerdote. Claro que no, sí lo veo y lo condeno. Pero sus actos, su corazón, yo nunca lo puedo juzgar ni condenar. Yo no sé sus motivos, sus razones, no sé qué pasa por su cabeza, no sé cuál es su intención. Me doy una idea como humano, pero hasta ahí. O si él me dice, como penitencia, te doy que vayas a ser testigo de un matrimonio homosexual y tú firmes como testigo. Obviamente no voy a hacer eso, porque eso va en contra de la doctrina de la iglesia. Pero si él me pone a hacer cualquier otra cosa que esté dentro de los parámetros de la doctrina de la iglesia, yo tengo que obedecer, yo tengo que ser obediente a su sacerdocio. Igual al Papa, no sé, a los que queramos poner, al obispo, al cardenal. Pero si vemos que hacen obras malas, pues bueno, eso ya podemos condenar las obras, pero jamás los corazones o las intenciones, eso no, por favor. Pero sí también no seamos, no sé qué otra palabra usar, no quiero que se oiga mal, pero no seamos tontos, sepamos ver la diferencia en lo que es condenar un acto y condenar a una persona o las intenciones de la persona. Las intenciones nadie las podemos condenar porque nosotros no sabemos qué es lo que lo llevó a ese lugar. A lo mejor de verdad de corazón piensa que eso es lo correcto por las ideas torcidas que quieras pensar, pero él en su conciencia cree que está en lo correcto. O puede que sea yo también en otros puntos. Entonces podemos estar creyendo hacer el bien cuando en realidad estamos siendo siervos del demonio. Yo creo firmemente que el padre James Martin es un siervo del demonio. Sin darse cuenta, no creo que lo haga voluntariamente, yo dudo mucho. Y sigue siendo sacerdote y tenemos que respetarle su sacerdocio. Pero esas acciones de defender el matrimonio homosexual e incluso querer cambiar la doctrina de la iglesia, se tiene que ser un siervo del demonio para hacer eso. Pero yo no puedo decir por ningún motivo que lo hace con conciencia y con voluntad, porque eso yo no lo sé, eso solo lo sabe Dios. Entonces espero que con esto sí me explique bien el punto que quería tomar de la obediencia. Así la obediencia religiosa, lejos de menoscabar la dignidad de la persona humana, que era lo que les decía hace rato, la lleva a una plena madurez con la amplia libertad de los hijos de Dios. Los superiores por su parte, que han de dar cuenta a Dios de las almas que les han confiado, que ya les había dicho, dóciles a la voluntad de Dios en el desempeño de su cargo, ejerzan su autoridad con espíritu de servicio a los hermanos, de suerte que manifiesten la caridad con que Dios los ama. O sea, mis hermanos, que otro punto que se me estaba pasando, que dice que sean obedientes, pero por amor, no porque uno es tonto o esclavo, no, por amor. Dirijan a sus súbditos como a sus hijos de Dios y con respeto a la persona humana, promoviendo la subordinación voluntaria, no forzosa. Por tanto, déjenles sobre todo la libertad de vida en cuanto al sacramento de la penitencia y la dirección de la conciencia. Los miembros lleguen a cooperar con obediencia activa y responsable en el cumplimiento del deber y en las empresas que se les confíen. Así pues, los superiores han de escuchar gustosos a los súbditos y promover los anhelos comunes para el bien del instituto y de la iglesia. Salva con toda su autoridad de determinar y ordenar lo que hay que hacer. Los capítulos y los consejos cumplan fielmente sus funciones en el régimen y expresen cada uno a su modo la participación y cuidado de todos los miembros en el bien de la comunidad. Pues bien, mis hermanos, con eso vamos a parar hoy, pero recordemos, Satanás puede imitar muchas cosas, puede imitar la santidad, puede imitar milagros, puede imitar todo tipo de cosas, benevolencia, todo, menos la obediencia. Y en eso
es una buena manera que podemos ver las personas, por muy celosas que se digan ser de la iglesia, podemos ver si son o no al servicio de Dios. Por ejemplo, muchos tradicionalistas que incluso ni siquiera reconocen al Papa como el Papa, le dicen Bergoglio, al Papa Francisco, a su santidad, el Papa Francisco le dicen Bergoglio, o no se someten a la obediencia del Concilio Vaticano II. Entonces, ahí que podemos ver que no hay comunión con la iglesia. Se creen muy celosos de la iglesia y no dudo que muchos de ellos creen que están haciendo el bien, pero atacando el concilio, atacando al Papa, atacando el nuevo Sordi y todo esto, no, así no es, mis hermanos. Yo les he dicho anteriormente y siempre lo he dicho, yo estoy en muchas cosas de acuerdo con los tradicionalistas. En muchas cosas sí nos han cambiado la misa, eso es verdad, eso que dicen que no es cierto, sí es cierto, nos la han cambiado, nos han quitado muchas oraciones muy bellas, nos han quitado esa espiritualidad, esa religiosidad que había dentro de la misa. Por quererla hacer más para el pueblo la han degradado. Ahora, con eso digo que no es válida, no es 100% válida, porque la iglesia tiene la autoridad para decirnos que es válido y que no es válido. Y ellos nos dijeron que es válida, por lo tanto es válida. Pero eso no significa que no veamos los cambios y los daños que han salido por querer humanizar más la misa en vez de santificarla más. Las intenciones por qué las hicieron, esas yo no las conozco, yo no sé. Pero las acciones las podemos ver. Podemos ver cómo respetaba la gente la iglesia y los templos antes y cómo no respetan ahora. Pero de ahí a que el Papa no es Papa, que el concilio no es el concilio y todo eso, pura rebeldía, y eso es de Satanás. Eso es de Satanás. Quizás lo hacen creyendo que están haciendo el bien, pero cuando hay desobediencia, no les crean. Por mucha santidad que les quieran presentar, por mucha pureza que les quieran presentar, si no hay obediencia a la iglesia, no les crean. Eso viene de Satanás, porque es la única que no puede hacer Satanás, ser obediente. O bueno, imitar. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.